La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro lo sabe y no dejará tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio USEC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más de nuestro programa Tarea Pendiente. Como ustedes saben, cada viernes nos juntamos y les damos el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como es un programa que queda todo el día aquí en el portal de la radio de la universidad, vamos constantemente, lo pueden ir revisando y viendo. Como ustedes saben, en este ciclo de Tarea Pendiente, cada viernes estamos revisando sobre todo lo que ocurre hoy en el acto didáctico, ¿cierto? En este ciclo de didáctica con el cual hemos conversado, Marzo, hemos ido abordando diferentes tópicos. Partimos hablando de la educación híbrida, posteriormente nos fuimos entrando en la importancia de la evaluación y hoy día llegamos a un concepto bien interesante, el famoso concepto de importancia de la planificación, que hoy día le hemos llamado como el propósito de la planificación invertida en el acto didáctico. Y es por eso que, como todas las semanas, tenemos grandes invitados y el día de hoy tenemos el orgullo de tener una gran invitada que es de la casa, de mucha confianza, y qué gusto tenerla acá, que es Montserrat Zúñiga, ¿cierto? Montserrat es profesora de Educación General Básica. Ella es magíster en magíster de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello. Ella trabaja como profesora de lenguaje en quinto, sexto básico, explicando especialmente lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Es profesora de la Universidad Andrés Bello en el magíster también de Lenguaje y Comunicación, pero también es coautora de textos escolares y guías didácticas para tercer año básico de todos los textos escolares del Ministerio de Educación de este año 2021. Y además de eso, es actualmente la coordinadora académica del Colegio San Ignacio de la sede El Bosque. Así que, Montserrat, bienvenida y qué gusto tenerte en Tarea Pendiente. Hola Juan Pablo, muchas gracias por esta invitación, por la presentación. Como dijiste, gran invitada, así que te agradezco eso. Y bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Juan Pablo. Así que, verdad, muchas gracias por esta invitación. Bueno, para comenzar, primero que todo vamos a dar las excusas de por qué hoy día Alejandro no nos puede acompañar. Ustedes saben que como dirección de docencia estamos full en las semanas de inducción docente, en la fase de integración para que todo resulte en las aulas virtuales y en la virtualidad. Entonces estamos en este proceso de sincronizar, por lo tanto se ausenta el día de hoy con el programa Tarea Pendiente, pero acá vamos a estar trabajando y de todas formas reflexionando y analizando sobre lo que nos apasiona, que es un poco en este programa Tarea Pendiente. Y aquí yo quiero partir un poco con el primer tópico, Monse, y que es un poquito lo que yo siempre hago. ¿Por qué es importante dentro del acto didáctico que el profesor tenga que preparar el proceso de aprendizaje? ¿Por qué es importante? Porque uno todo lo planifica. Debería todo. La vida es así, uno planifica siempre todo, pero dentro del rol docente es súper importante el planificar, porque es una forma de tomar conciencia de lo que yo espero lograr con mis estudiantes. Finalmente, es como tan simple como eso. Indistintamente que en ciertas ocasiones cuando yo planifico mi clase y después la llevo a la sala de clase, hay cosas que me salen en el camino, que debo improvisar quizás, porque algo que no tenía presupuestado, pero obviamente yo debo planificar para estar preparado, para que estar preparado y para que mis alumnos, yo saber muy bien lo que yo quiero lograr con ellos, finalmente. Bien, y en Eso, ese es caso, muy sencillo con eso. exacto, y en ese caso, cuando nosotros hablamos de la importancia de la planificación, la importancia de la preparación de la enseñanza, los últimos bases curriculares, y yo creo que del año 2012, nos han hablado de un concepto bastante interesante y que yo creo que es un poquito digno de ser reflexionado y comprendido, que es un poquito este backward design, que mucha gente me ha criticado y me dice qué significa backward design, y ahí cuando yo digo es la planificación invertida, me dicen, y después en toda esta situación de capacitaciones que me ha tocado por varias partes de Chile con profesores, me preguntan, ¿y qué significa hoy que nos obliguen a nosotros planificar de manera invertida? Y ahí te hago la pregunta, Monse, un poco desde tu trabajo técnico que estás liderado para el ministerio, para tu colegio, ¿qué significa que tus profesores tengan que empezar a planificar de una manera invertida en el aula? Mira, es un trabajo,
a lo mejor para las nuevas generaciones es mucho más sencillo, porque es algo nuevo. Pero claro, para las generaciones más antiguas es algo totalmente distinto. Si uno habla de planificación invertida, uno dirá, ¿por qué invertida? ¿Qué tiene? Pero esto es tan sencillo y es muy cotidiano, yo digo, porque es como partir por el objetivo de aprendizaje. Eso es. Y yo primero lo voy a ejemplificar con algo muy cotidiano y algo que uno hace constantemente en su vida, que uno dice que uno tiene metas, tiene sueños, y uno dice, ok, ¿yo cuál quiero? Hoy con la cuarentena, más que nunca, uno dice, hoy quiero bajar de peso. Y eso finalmente es como mi meta. Yo este año quiero bajar de peso y me gustaría bajar, o sea, con lo que subí en la cuarentena, con lo que subí en el verano, ya, me gustaría bajar, no sé, 5 kilos. Ok, esa es mi meta. Y lo que yo hago, yo no me pongo y me pongo, digo, ya, esa es mi meta, quiero bajar de peso, y ahora me pregunto yo, digo, ¿cómo me voy a dar cuenta que he ido bajando de peso? Lo más fácil es subirse a una pesa. Digo, mira, me estoy bajando o no me está funcionando. Y para yo bajar de peso debo hacer algo, ¿o no? Y yo digo, ok, ¿qué debo hacer? Ejercicio, comer sano, tomar más agua, etcétera. Esto es lo mismo pasa con la educación. Finalmente yo planteo una meta, que es el objetivo de aprendizaje, digo, ok, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? ¿Qué quiero lograr con ellos? Y de ahí a partir de eso, ¿cómo voy a evidenciar que ellos están aprendiendo? Y finalmente digo, ok, ya tengo súper claro lo que quiero lograr, tengo claro cómo lo voy a evidenciar, y ahora voy a trazar este camino. Y ahí yo empiezo a planificar mis actividades y mis experiencias de aprendizaje. Para las generaciones más nuevas es algo quizás que partieron con eso, pero antes era muy distinto. Antes uno partía planificando, uno partía haciendo las actividades y después terminaba la unidad y decía, ok, ahora tengo que hacer la prueba. Y tengo que mirar para atrás todo lo que pasé, mirar el cuaderno, mirar mis planificaciones, y ahí empiezo a generar la prueba, que sí lo hago de manera tradicional, pues, y ahí recién hago la prueba y que finalmente ahí están los objetivos de aprendizaje. Por eso le Y, llamamos finalmente planificación invertida. y efectivamente, como tú dices, este es un cambio de paradigma. Efectivamente, es que el profesor de una vez por todas empiece a mirar en torno al aprendizaje que tengo que lograr al término de un proceso. Principalmente pensar hoy en día en que un resultado de aprendizaje se tiene que observar, se tiene que materializar. Por lo tanto, hoy día yo creo que esta nueva cosmovisión que nos ha tratado de implementar las bases curriculares es que el profesor persiga no tan solamente un logro de conocimientos, sino que también un logro de conocimientos, habilidades y actitudes. Y yo creo que eso, sabemos que este conjunto de saber saber, saber hacer y saber ser se materializa en un producto evaluativo. Y es por eso que hoy en día hablamos que el aprendizaje se tiene que observar, se tiene que materializar. Por lo tanto, un poco con lo que estamos conversando, el profesor hoy día tiene que empezar siempre a mirar que, a ver, yo voy a hacer un proceso de aprendizaje, pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde quiero lograr? Y ahí es donde viene un poquito la pregunta. Cuando yo empiezo al revés y miro al último, la investigación, ¿cierto? Perdón, la publicación del aprendizaje, y lo miro de Claro. ahí como materializado. ¿Cómo empiezo a avanzar hacia atrás? ¿Qué elementos tendría que empezar a mirar hacia atrás? Al final uno se tiene que hacer preguntas. El tema de la planificación invertida yo lo veo como un proceso bastante reflexivo, comparación a otras planificaciones, como el método tradicional. Porque en el fondo, lo importante de esto es que como tengo claro lo que yo quiero lograr con los estudiantes, ahí no pierdo el foco. Eso es lo bueno de tener súper claro la meta. ¿Ya? A lo mejor tengo una meta general y voy desglosándolo con ciertos objetivos y todo. Entonces, ¿qué elementos? Aquí yo empiezo a ver las actividades. Entonces me hago preguntas como, ok, ¿cuál va a ser mi meta? Ok, puedo pensar como meta que quiero que mis alumnos finalmente conozcan los elementos del género narrativo y que finalmente en esta unidad terminen escribiendo, narrando una historia. Perfecto, yo tengo súper claro que eso es lo que quiero lograr con mis alumnos y digo, ok, ahora me pregunto es, ¿qué hago para que eso lo logren? ¿Qué camino debo trazar? ¿Qué experiencias tienen que tener ellos para que logren escribir una historia? Porque esa es como mi meta final, el crear como habilidad superior, no solamente que conozcan los elementos del género narrativo. Entonces, empiezo a generar experiencias de aprendizaje. Dentro de las experiencias como yo he tenido como profesora, los he hecho a través de la investigación,
como mi especialidad es trabajar ABP, a través de la investigación, de exponer y de ir mediando este aprendizaje, que los mismos alumnos vayan construyendo y de a poco ir trabajando diferentes productos que uno le llaman. Y ahí ese es como el camino. Entonces yo me hago estas dos preguntas: ¿qué logro y qué experiencia hago? ¿Qué actividades? ¿Qué es como que en el fondo, o como más sencillo, como qué guía, por decirlo de una manera, qué clases debo hacer para lograr el objetivo? Y ahí justamente estás llegando a un punto súper interesante y que yo creo que va a tomar fuerza en lo que es nuestro programa del día de hoy. Explicar que muchas veces para la planificación invertida, cuando yo tengo que pensar en un producto que tengo que lograr, cómo se materializa y se consolida el aprendizaje, implica que el profesor tiene que ver el proceso de aprendizaje de una manera diferente. Siempre hemos dicho que la evaluación incluso no es un suceso, es un proceso. Por lo tanto, lo queramos o no, el profesor tiene, bajo esta nueva concepción, ir tomando decisiones para ver cómo va diseñando este escenario de aprendizaje. Por lo tanto, podríamos decir que este nuevo paradigma, que está centrado en torno al aprendizaje, nos está incorporando a desarrollar metodologías diferentes. Y ahí me gustaría un poquito entrar en este punto. ¿Cuáles son las metodologías que hoy día más se están usando en el sistema educacional que me permitan observar al término del proceso conductas observables, me permitan observar aprendizaje? Mira, bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo trabajé varios años en quinto y sexto en lenguaje, y lo que trabajaba es metodología de proyecto, que es ABP, aprendizaje basado en proyecto. Yo la planteo como una buena forma de llevar la planificación invertida. En ninguna parte yo he leído que esto está vinculado, que ABP sin planificación invertida finalmente tiene que ver con las conclusiones que uno saca como profesor. Pero el aprendizaje basado en proyecto, que es el hacer, te permite mucho más fácil trabajar la planificación invertida, y lo voy a explicar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo traje aquí evidencias de producto. Como decía Juan Pablo, uno siempre piensa en una final de unidad como en una prueba. Como la prueba de síntesis de la unidad, de repente vas a hacer la prueba coeficiente 2 de la unidad, y es mucho contenido, y en el fondo nosotros tenemos que buscarle como que los niños lleguen a habilidades superiores, que vayan creando y que vayan haciendo, y de esa manera ser mucho más significativos para ellos, que tengan un contexto. Entonces una prueba no cumple con esas expectativas como para los niños. Imagínense sentarse en fila y corregir una prueba o un formulario Google hoy en día. No creo que sea tan significativo para los estudiantes. Entonces, aquí traje un ejemplo. Aquí tengo, este les voy a mostrar. Este es como el caballito de batalla, que este es uno de mis favoritos. Esto es lo que ustedes ven acá. A lo mejor le dicen esto como una manualidad. Sí, puede ser. Pero este es un libro, ¿ya? Es un libro que hicieron niños de sexto básico, ¿ya? Y este es el producto. Y es un libro que contiene distintos tipos de textos poéticos. Limericks, haiku, también tiene trabalengua, adivinanza. Entonces, esta unidad partió como, cuando partimos la unidad de género lírico, partió con esto, diciéndole, ustedes tienen que crear esto. Y esto lo tienen que crear porque se lo vamos a regalar a niños de primero básico que están recién aprendiendo a leer. Y en el fondo lo que yo hice con esto es decirle, a esto tenemos que lograr, y un contexto. Si nosotros también le damos el contexto al aprendizaje, para los niños es mucho más significativo. Entonces yo le digo, ok, pero ahora para lograr esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces partimos investigando sobre los elementos del género lírico, identificando figuras literarias, todo eso lo hicieron los niños, y uno iba mediando este aprendizaje. Después de ello que voy mediando, les voy haciendo preguntas para que vayan profundizando ciertos elementos. Después los niños siempre terminan exponiendo y les explican a sus compañeros. Después de eso, ellos tienen que hacer, este libro iba acompañado de una carta, y esa carta estaba escrita en verso. Entonces, obviamente, teníamos que trabajar los elementos de la carta, los propósitos comunicativos, que no significaba que era una carta porque estuviera en verso, estaba expresando sentimientos, también era una carta narrativa. Entonces, todos esos elementos también se iban trabajando. Y finalmente, en la investigación ellos conocieron la estructura de un haiku, de un limericks, y ahí después llegamos a la instancia donde ellos tenían que crear, que era escribir sus haiku, escribir sus limericks, las adivinanzas, los trabalenguas, jugar con las familias de palabra, también vimos eso, y llegar a eso para poder lograr este libro, que en el fondo esa era la meta.
Y cómo evidenciaba si lo habían logrado, yo hice una rúbrica con mi equipo, hicimos una rúbrica donde veíamos que el haiku, el limerick cumplía con la estructura, o si habían versos, cuando se necesitaba, las rimas, Y ahí o las figuras justamente literarias. una reflexión que me viene justamente ahora que estás mostrando un producto y que yo siento que muchas veces son las grandes aprensiones de algunos profesores. Me dicen, entonces vamos a colocar nota ahora en lenguaje tan solamente por hacer un librito y que quede bonito, Claro. con fieltro, con diferentes cartulinas y listo. Es decir, el alumno que tiene habilidades manuales va a ser que le va a ir bien el lenguaje. ¿Cómo podemos ir desmitificando eso? Porque de repente muchos profesores dicen, ahora tengo que evaluar un tríptico, tengo que evaluar, por ejemplo, un afiche, tengo que evaluar, por ejemplo, un cuadro, un mural. Y es decir, no hay aprendizaje del lenguaje. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, con este mismo ejemplo que nos muestras, ver que efectivamente el estudiante aprende diferentes géneros, diferentes interrogación, diferentes textos? ¿Cómo va articulando con las funciones que tiene el lenguaje? Mira, eso lo que tú me estás planteando es muy cierto. Y de hecho es la aprehensión que uno tiene cuando planifica BP, porque que este producto final se transforma en una manualidad. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Eso es verdad, es como un arma de doble filo, que al final el niño se quede con el dibujo, que se quede con la manualidad. Bueno, de todas maneras, esto, a pesar de que un libro que tú dices, uno dice, está bien pegado, está limpio, listo, un 7. Un 7. Esto también claro, esto también es un texto instructivo. Para poder aprender a hacer esto fue a través de un texto instructivo. Entonces uno tiene que tratar de sacarle el mayor provecho a lo que está haciendo. Los productos, claro, está esa arma de doble filo de que pasen a ser manualidades. Pero aquí yo me enfoco también en el contenido de este libro. Y ahí está el niño está reflejando lo que aprendió. Aparte Sí, que también. algo súper importante, que a lo mejor que surge en esto, que lo interesante del ABP, y que tú a lo mejor lo estás diciendo, el ABP es una metodología como de proyecto, pero a mediano y largo plazo. Es decir, todo esto no ocurre en una clase. Yo creo que No. este proceso ocurre en 5 o 6 clases, por lo tanto el profesor Incluso más. exacto, el profesor tiene instancias de a lo mejor incorporar el conocimiento, tiene instancias de enseñar a leer un texto instructivo, e incluso, no sé, te hago la pregunta, podría hasta haber como pequeñas evaluaciones más pequeñitas antes de llegar al producto, las cuales tributen a lo mejor a evaluar los objetivos propiamente tal del lenguaje, que a lo mejor no soy muy experto como tú, Monse, pero a lo mejor en crear un género lírico, en generar un texto auténtico, y eso el profesor perfectamente lo puede evaluar y vamos entrando Claro. al proceso formativo. No sé si están así o Claro. ustedes cómo lo viven en el colegio. Sí, de hecho te agradezco que hayas hecho esa pregunta, Juan Pablo, porque en el fondo eso es. Pasa mucho en proyectos que esto, cuando llegan al producto final, hay muchos 7. ¿Ya? Y es como uno dice el festín del 7, y esto no es que uno los regale, porque esto es un proceso. Esto puede durar 1 mes y medio, pensando que el lenguaje de su plan de estudio es bastante amplio, entonces están mucho tiempo trabajando. Y claro, la primera instancia de ABP siempre es una investigación, cuando de ahí yo empiezo a ver el tema de como el contenido, de identificar, en este caso que es género lírico, que es como contenido, tipos de rima, verso, estrofa, identificar figuras literarias, conocer distintos tipos de textos poéticos. Entonces, en la primera instancia, ahí es cuando me meto como en lo que es contenido. Y los niños van exponiendo y ahí tenemos como la primera evaluación. Ok, y ahí cuando van exponiendo me doy cuenta cuánto aprendieron, uno le hace preguntas a los compañeros, incorpora tickets de salida, como tan simples como qué aprendí en una palabra, dime qué aprendiste en una oración en esta clase, preguntas mucho más reflexivas. Incorpora uno, también pone elementos de manejo de la lengua, porque en el lenguaje deben ir contextualizados también. Entonces uno va incorporando estos elementos, sobre todo cuando los niños empiezan a escribir. Entonces ya, tengo la primera parte que es investigación y después yo paso a este proceso ya de textos auténticos creados por los niños. Y ahí los niños van trabajando en grupo y uno se los va mostrando, entonces uno le va haciendo las correcciones, les dice, oye, fíjate, pero esto es un B, esto está rimando, y te pueden decir, no, no rima, entonces, no, pero puede ser una rima libre. Ah, ya, perfecto, entonces ahí te das cuenta que los niños van aprendiendo, terminan de hacer una carta en verso, y finalmente los niños aprendieron, y lo más probable es que cuando yo revise la carta, me voy a demorar muy poco en revisarla, y va a tener muy buena nota, porque es un proceso. Estoy todo el tiempo retroalimentando y mirando lo que están haciendo.
Y aquí un poquito viene la otra temática que vamos a ir un poco materializándolo, concretándolo. Efectivamente, bueno, yo sé que tú tienes mucha experiencia en el ámbito curricular, has estado fuertemente ligada con la creación de los textos, y ahí un poco me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia. ¿Cómo tú, creando textos para estudiantes de tercero básico para lenguaje y comunicación, has podido materializar esta metodología de proyecto y sobre todo que va de la mano con la planificación invertida, es decir, que el profesor piense siempre en el producto que va a lograr, en estos tickets de salida que tú dices, y verlo un poquito cómo se va materializando en nuestras políticas públicas, porque igual el crear un texto educativo vas dando las orientaciones de cómo se va ir bajando esta política pública para todo un país en el lenguaje y comunicación. ¿Cómo lo materializaron? ¿Cómo lo hicieron? A ver, cuéntanos un poquito de esta experiencia que fue de crear textos para el ministerio. Sí, bueno, fue una muy buena experiencia, trabajamos en un buen equipo en plena pandemia, así que bien encerrados trabajando. Mira, ABP también tiene algo un elemento súper importante, que esto se ve reflejado en los textos escolares, que es trabajar con las preguntas esenciales, que no lo mencioné, que es en realidad cuando uno le da inicio a este proyecto. Son preguntas que no tienen una respuesta única, son bastante universales, son bastante reflexivas. Entonces, esas preguntas esenciales que se parten del proyecto pueden ir modificándose durante todo el proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en los textos escolares? Los textos escolares tienen preguntas esenciales. Si uno ve una unidad didáctica, las unidades didácticas son temáticas. Entonces eso también lo hace mucho más interesante porque puede uno ir mezclando y puede ir incorporando otras asignaturas. Hay una unidad didáctica en tercero básico que yo no la hice, pero es muy linda, que a mí me gustó bastante, que es de la creatividad. Entonces ahí uno podría incorporar qué es ser creativo. Entonces, esa pregunta esencial, uno dice, ¿qué es ser creativo? Qué buena pregunta, no sé, hacer algo innovador, pero ¿qué es la innovación? Entonces, y ahí va incorporando distintos artistas, pintores, entonces uno podría hacer algo interdisciplinario, que también tiene un poco de ABP. Tiene estas preguntas esenciales. La unidad que yo realicé fue la unidad del viaje, y también una unidad muy interesante que hablábamos de las aventuras que tenían los personajes, las aventuras de los personajes reales, no personajes reales, personas que vivieron aventuras. Entonces uno en este caso fuimos incorporando elementos tan sencillos como las preguntas esenciales y también que fueran de temática. ¿Ya? Igual ¿cómo se llama? Los textos escolares son un complemento a lo que uno puede hacer. Entonces, por lo tanto, hoy en día son muy distintas la mirada que tienen. Son miradas mucho más pensadas en la estrategia, una mirada más pensada en que si yo enseño un contenido que tenga un sentido. Si yo estoy viendo un cómics, ahí le pongo una ventanita diciéndole, oye, los cómics tienen viñetas y hay ciertos distintos tipos de globos. Pero hoy en día uno no encuentra el contenido de los textos, uno encuentra estrategia, uno encuentra comprensión lectora, encuentra goce lector, y esas cosas también las tiene ABP. Y bueno, lo de la pregunta esencial, que eso es un guía, y sirve mucho para la reflexión, porque eso tiene mucho ABP, que en el fondo los niños sean muy reflexivos de lo que están aprendiendo, porque uno constantemente le está haciendo preguntas, y también muy reflexivo de su proceso final, que eso también lo tienen los textos Exacto. escolares, Y aquí vamos a entrar siempre. un poquito, como ya lo hablamos a nivel ya más macro, de textos de estudio, quisiera volver un poquito a entrar al nivel más mezzo. Tú hoy día estás liderando una unidad académica, estás liderando un grupo de profesores, y netamente yo creo que justamente ustedes están haciendo esta apuesta por este nuevo paradigma, que es que el estudiante pueda ir generando aprendizaje bajo ambientes dinámicos, que se les potencie. Y aquí me gustaría ver cómo tú vas generando en tu cuerpo docente, con un liderazgo pedagógico, para poder instalar estas comunidades de aprendizaje, para que vayan incorporando el ABP en el proceso de planificación del aprendizaje. Mira, ha sido súper difícil. Yo estoy ¿Mm? siendo coordinadora desde el año pasado, imagínate, ¿Mm? desde que partió la pandemia. Soy una coordinadora en pandemia. Y claro, el tema de ABP, yo trabajo en un ciclo que son bastante pequeños, de prekinder a primero a segundo básico. Entonces, la incorporación de ABP ha sido difícil pensándolo desde del punto de vista interdisciplinario. Pero sí hemos tratado de incorporarlo de manera disciplinaria en el área del lenguaje, de repente incorporar un poco una asignatura, este año lo estamos haciendo con ciencia, pero claro, partimos primero como lentamente, haciendo unidades temáticas. Así fue como partimos. Entonces, incorporamos unidades temáticas como del amor, distintos tipos de amor, de la amistad, del amor de madre. Hicimos eso primero. Y después de pasar de esta unidad temática,
avanzamos a una unidad temática del humor con un producto final que era hacer un festival del humor, donde los niños contaban cosas que estaban tanto tiempo encerrados y fue muy entretenido. Entonces, ha sido como paso a paso. Uno no puede llegar, el colegio ya venía con ABP, pero uno tampoco puede llegar como, ok, vamos a hacer ABP, vamos a hacer planificación invertida, vamos a preguntas esenciales, hoy en día hay investigación, porque son muy bruscos los cambios. Entonces, todos vivimos procesos de adaptación. Entonces, en el caso de ABP aquí lo hemos hecho así, por lo menos de mi parte, como incorporando unidades temáticas, un producto, los ABP tienen subproductos, entonces, que te conducen al producto final, que son distintas como momentos que hacen los niños. Entonces, incorporando solo el producto, como utilizando rúbricas. Eso yo creo que también está la clave. También sacarse el concepto de la prueba. Obviamente, igual el lenguaje es inevitable no hacer comprensión lectora, pero es comprensión lectora, ¿no? Yo le estoy preguntando por un verbo, por un sustantivo a un niño, por un artículo. En el fondo, hay que medirla de alguna manera, pero tratando de incorporando ciertos elementos de ABP, de la planificación invertida, a estas planificaciones, porque también son tan pequeños y de manera online también lo hace mucho más complejo. Bien, y aquí un poco entramos como al último punto que teníamos contemplado dentro de nuestra pauta y que nos fuimos dando, es que efectivamente la ABP viene un poco a materializar y a consolidar esto que buscamos del aprendizaje, ¿cierto? Desde una mirada más invertida, pero es indiscutible no conversar de la evaluación. Y ahí justamente tú algo ya nos adelantabas acerca de la importancia que el profesor vaya incorporando en su práctica pedagógica el uso de rúbricas, de listas de cotejo y también de escalas de apreciación. Y aquí un poquito te hago la pregunta, ¿cómo han ido derribando estos mitos que muchas veces al profesor le cuesta este lado técnico de construir instrumentos objetivos para evaluar aprendizaje? Porque muchas veces el profesor dice, para evaluar a lo mejor un contenido, una comprensión lectora, soy el mejor, pero cuando me piden hoy día evaluar habilidades y me piden habilitar actitudes, realmente no sé cómo hacerlo. ¿Cómo podemos ir logrando, cómo lograron sortear ese obstáculo para ver que el profesor se atreviera a crear rúbricas, como tú decías, con diferentes indicadores que no persiguieran solamente lo conceptual, sino que también persiguieran lo procedimental y lo actitudinal? ¿Cómo lo hicieron? Mira, primero el tema de las rúbricas es complejo. A todos nos cuesta, desde qué es una rúbrica. Personalmente soy muy amiga de ellas porque considero que ayudan mucho a los estudiantes a describir lo que uno espera de ellos. Eso es lo primero, porque una lista de cotejo es como sí o no, claro, el indicador puede ser bastante, te lo menciona, pero de repente vienen las preguntas, ya, pero no sé, a ver, algo como incorpora a todos los personajes, incorpora 5 personajes, ya, pero ¿y los personajes cómo tienen que ser? Entonces, si yo en la rúbrica le puedo explicar mejor al niño. Otra cosa, dato súper importante de las rúbricas, que tendemos a hacer rúbricas para nosotros, y las rúbricas son para los niños. O sea, si yo tengo una rúbrica, nosotros que trabajamos en primero y segundo básico, y uno dice, ¿cómo hago una rúbrica? No puede ser tan técnica, tengo que hacerlo más sencillo porque yo le tengo que entregar este instrumento y decirle, aquí está la rúbrica, esto yo espero de ti, y el niño de primero básico lo tiene que entender. Entonces no puedo empezar con tantos tecnicismos o cosas extrañas. Eso es lo primero. Y segundo, y lo más importante, es la rúbrica se entrega al inicio de todo. Aquí yo no puedo hacerle trampa a los alumnos, que es lo que yo digo. Yo no les puedo decir, van a hacer este libro, y cuando llega el niño me entrega su libro, yo saco la rúbrica, y era como, ¿era con rúbrica esto? No, en el fondo eso también le permite al niño ir monitoreando todo el tiempo lo que se espera de él. Entonces, van a hacer este libro, y con esto lo vamos a evaluar. Y eso es lo más importante, que los niños sepan, como que uno no le haga trampa como profesor, que después cambien las reglas del juego. Incorporar rúbrica, bueno, de repente hay casos que no nos permiten hacer rúbricas, pero sí la lista de cotejo, que para ir sobre todo ir chequeando, hacer checklist de lo que el niño lo hizo o no lo hice. Es un trabajo duro, porque uno está acostumbrado a hacer la prueba. Creemos que el único instrumento es la prueba, y nada más que eso, y no es así. De hecho, yo los invito a todos a generar rúbricas, no son tan fáciles. Es un proceso reflexivo muy importante, y que por eso existe el trabajo en equipo con las profesoras. Uno no puede sentarse a hacer una rúbrica sola. Y ahí Así que justamente, aunque no lo creas, ya
ha pasado el tiempo volando, habíamos dicho 45 minutos, y ya nos estamos acercando el tiempo. Entonces creo que como para ir haciendo una síntesis, ¿qué mensaje tú le dejarías a tus colegas, a los radioescuchas que están, que por qué se tienen que atrever hoy día a comprender este paradigma centrado en torno al aprendizaje, de planificar de una manera invertida, de ir incorporando estas metodologías de la ABP? Un poco, ¿cuál sería el mensaje para los radioescuchas, para tus colegas, para tus profesoras que estás ahí liderando, tus alumnos de la universidad? ¿Cuál sería un poco tu invitación, tu reflexión? Primero, abrir la mente y darse cuenta que existen más cosas. Eso es como lo primero. Atreverse y yo sé que uno tiene muchas aprensiones como profesor de decir, ay, pero esto va a ser una manualidad, pero una rúbrica es muy difícil. Sí, es difícil. Los invito a reflexionar a esta planificación invertida también porque es muy reflexiva. ¿Qué es lo que nosotros, lo que más deberíamos hacer como profesores? Siempre estar reflexionando sobre nuestro proceso de enseñanza y esta planificación permite mucho eso, de ser más conscientes de lo que estamos haciendo, de que lo estamos tirando para todos lados y no, tenemos un foco súper claro. Entonces, los invito a conocer ABP. Yo encuentro que soy una enamorada de esta metodología, me encanta, es lo que más he trabajado. Los invito a olvidarse de las pruebas, sobre todo en este contexto, porque hay muchos que trabajan con formulario Google, que puede ser una buena alternativa para hacer pruebas, me salen los resultados inmediatamente, puedo hacer estadística, pero la experiencia de aprendizaje de los estudiantes no es la misma. Los niños tienen que aprender haciendo, los niños tienen que tener un contexto de aprendizaje y de esa manera lo van a pasar bien. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar como profesores, que con lo que yo quiero lograr con ellos, lo disfruten. Y cuando ellos lo disfruten, yo también lo voy a disfrutar. Perfecto. Bueno, ya estamos cerrando un poquito esta grabación de Tarea Pendiente, este programa que lo hacemos todos los viernes con un fin de poder reflexionar, de poder ir ahondando en las temáticas bien importantes que se van dando, pero sobre todo yo creo que con un carácter que siempre lo hemos dicho, con mucha pasión. No olvidar de que detrás de todo proceso de aprendizaje hay un acto de amor, y como tú claramente lo estás diciendo, Monse, se nota que detrás de este liderazgo que tienes estás entregando cierta pasión, cierto amor a lo que hacemos en la pedagogía, y justamente por ahí estamos tratando de ir luchando y cambiando este mundo por amor, como hemos dicho, no olvidando que hoy día la educación es un acto de amor, y creo que eso es un poco lo que hemos querido ir mostrando detrás de este ciclo de Tarea Pendiente, que tiene que ver con la didáctica. Si bien a lo mejor son elementos muy técnicos que llevan al profesor a mirar el proceso de aprendizaje de una manera diferente, centrado desde el currículo, la evaluación, la metodología, no olvidarse que detrás, para que todo esto tome forma y empiece a hacer el engranaje y haga sinergia, requiere el elemento más importante, que es amor. Entonces, qué ganas de tener en Tarea Pendiente profesores que semana a semana, a pesar de toda la experticia técnica que tienen, pueden ir plasmando de que estos son procesos de aprendizaje, de que tienen pasión y que tienen el vínculo. Así que solamente agradecerte, Montserrat, y no sé, quiero aprovechar tus últimos minutos para despedirte. Sí, bueno, agradecerte la invitación, Juan Pablo. Creo que es una buena instancia para generar curiosidad también, porque obviamente aquí hablamos un poco de ABP, hablamos un poco de planificación invertida. Sin embargo, obviamente yo veo esta entrevista, vamos a ver, y no me queda todo claro. Y eso es la idea de esto también, ir generando curiosidad y que uno también vaya ir conociendo otros elementos que van apareciendo. Así que yo lo que espero es que haya sido un aporte para que fuéramos conociendo y fuéramos reflexionando y que nos sigamos poniendo amor a todo esto. Así es, así que bueno, muchas tú, gracias por el tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tarea Pendiente, y bueno, y a todos nuestros radioescuchas, como siempre, dejarles la invitación para vernos el próximo viernes con otro tema bien interesante que también tiene que ver con la didáctica, el cual va directamente de la mano con lo que tú estás diciendo, que son las metodologías activas. Así que muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Relájate, no dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre la educación te lo dimos en Tarea Pendiente.